Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Hoy vamos a hacer una entrevista muy interesante a Ana Pérez, que es profesora de Ciencias de la Actividad Física en la Universidad Nebrija, en Madrid, y vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda, un tema candente, que tiene una repercusión social muy importante, y es la igualdad de género, concretamente la igualdad de género en educación física. Y es que estaba yo un día viendo las redes sociales y concretamente en Instagram vi una publicación de Ana en la cual comentaba que ella había participado en el CIEF, en el Congreso de Innovación en Educación Física que se celebró en Madrid el pasado septiembre. En este CIEF, en este congreso, ella hablaba sobre igualdad de género en educación física. Entonces, cuando vi esta publicación, no tardé en escribirle y en pedirle una cita para llevar a cabo una entrevista en la cual nos pudiéramos debatir los dos sobre diferentes aspectos referentes a la igualdad de género en educación física. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a hacer una entrevista que va a consistir en 5 preguntas, como siempre nos gusta hacer, de desarrollo en 5 minutos cada una. Y después, para terminar, de una forma original, haremos 5 preguntas de yo pregunto, ella responde, pregunta-respuesta, que no vamos a tardar más de 1 minuto en responderlas. Así que nada, vamos a dar paso a Ana, vamos a ver que se presente y vamos a ver cómo llevamos a cabo esta entrevista tan interesante sobre igualdad de género en educación física. Pues bueno, pasamos a la primera pregunta de todas. Como he comentado en la introducción, participaste en el CIEF, que es el Congreso de Innovación en Educación Física, que básicamente es un congreso donde se reúnen los profesionales de educación física en torno a 3 grandes ejes. Tenemos innovación, tenemos valores y tenemos retos de la educación física. Entonces, la primera pregunta de todas, me gustaría que nos contaras cuál fue tu aportación en este CIEF del 2022. Bueno, yo llego al CIEF básicamente yo creo que porque en el congreso anterior una profesora que también estuvo hablando de igualdad de género, María José Álvarez, comentaba que cuando daba clases en la universidad pues tenía una alumna que se dedicaba a corregirle en cosas que era yo. Y a partir de ahí el organizador del congreso se puso en contacto conmigo para que pudiera hacer una intervención específica sobre propuestas para trabajar la igualdad de género en las clases de educación física. Al final, a lo largo del fin de semana pasamos muchas personas, se habló mucho de metodología, se habló de contenidos innovadores y el domingo por la mañana sí que hubo un bloque mucho más específico orientado a temas de igualdad y de cómo ser capaces de llegar a todo el alumnado en las clases de educación física. Porque al final lo que nos encontramos en clase es una diversidad muy grande. Puede ser una diversidad por las capacidades que tienen los alumnos y las alumnas, pero también existe una diversidad de intereses, ¿no? Y es quizá aquí donde, en mi caso, entraba la parte de igualdad de género, ¿no? Cómo llegamos a la clase y vemos diferentes comportamientos del alumnado, diferentes reacciones hacia la asignatura, diferentes maneras de afrontarla y del interés que nos despierta, ¿no? Y eso que nos encontramos en las aulas, ¿cómo abordarlo? Puede haber muchísimas cosas, ¿no? Y no tienen por qué tener que ver con el género. Como ya he dicho, pueden tener que ver con la discapacidad o pueden tener que ver porque simplemente haya personas a las que les guste más un tipo de actividad y a otras personas otro tipo. Actualmente lo que nos encontramos es que en función del género y de los estereotipos de género encontramos 2 grandes bloques en clase. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esa parte, ¿no? Es un poco al punto en el que intentábamos entrar en ese congreso. Qué bueno. También estuvieron ahí un poco interviniendo en temas de igualdad de género otras 2 compañeras hablando del proyecto Reges, que seguro que la gente lo puede buscar por ahí por internet. Estuvo también Teresa Lleisá hablando de igualdad y de este tipo de trabajo allí. O sea que seguramente por ahí se pueda indagar un poquito más y seguir buscando cositas. Muy bien, cualquier cosa que quieras reflejar lo dejaremos abajo en los comentarios, dejaremos los artículos o las entrevistas o las referencias que consideres, me las comunicas y yo las dejo anotadas abajo en la descripción, ¿vale? Muy bien, bueno, como ya sabemos, a lo largo de la historia, vamos a meternos ya de lleno en
en el mejunje de la temática, a lo largo de la historia, pues el papel de la mujer en la sociedad siempre ha tenido un rol un poco más secundario y casi siempre pues, de inferioridad respecto al hombre. Y se le ha dado mucha importancia a su papel en la familia, en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos. Y lo mismo ocurre pues, en la educación física o incluso en la educación, ya que la incorporación de la mujer a estos dos ámbitos, tanto la educación como más concretamente la educación física, no vino hasta muy tarde, es decir, hasta hace recientemente. Y me gustaría en esta segunda pregunta que nos explicaras cuál ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia en referencia a estos puntos, en cuanto a educación, en cuanto a deporte y ya más concretamente en cuanto a la educación física. La verdad que esta es una cuestión muy amplia en la que cualquier profesional se puede poner a leer y perderse, pero yo creo que hay una clave o digamos un titular, ¿no? Y es que la incorporación de la mujer al sistema educativo es tardía, segregada y diferenciada. Y eso es una herencia que tenemos a día de hoy. Aunque ahora ya no sea segregada, aunque ahora ya estén incorporadas, arrastramos todo eso, ¿no? Porque al final el peso histórico es importante. Y como estabas diciendo, esta incorporación pues ha tenido un cierto sesgo. ¿Cuál ha sido ese sesgo? Por un lado, que en un primer momento la educación era para los hombres. Y cuando las mujeres se incorporan, van a hacerlo a una escuela específica para ellas, con unos contenidos específicos para ellos. Y esto viene desde hace muchísimo. Rousseau, que escribió el Emilio y que lo tomamos como un referente en educación, ya nos decía que los chicos y las chicas debían tener educaciones diferentes. Y estaba argumentando eso en que había diferencias biológicas. Y esa argumentación era un estereotipo. Y a día de hoy tenemos que trabajar por romper con ello. Pero ahí lo seguimos teniendo y seguramente muchas personas cuando están trabajando en temas cuando están estudiando, cuando van a opositar, leen a Rousseau o les hacen referencia a Rousseau. Y sin embargo, sabemos que a día de hoy son ideas que son erróneas. No tenemos por qué tener a chicos con una educación y a chicas con otra. Incluso el tema de leer y escribir no se introdujo hasta más tarde. Se entendía que ellas tenían que saber rezar o coser. No tenían que saber leer y escribir. Entonces, esa herencia la seguimos teniendo a día de hoy. Y lo mismo que ha pasado a nivel educativo general, lo hemos trasladado a la educación física e históricamente se ha entendido que había unas actividades que eran más convenientes para chicas y otras que eran más convenientes para chicos. De base, la actividad física y el deporte no eran convenientes para chicas. Cuando aquello ya no tenía por dónde salir, se entiende que, bueno, pues no pueden hacer deportes de contacto, pero esta gimnasia suave, sí. Y estas cosas a día de hoy las vemos, porque si miramos índices de cuáles son las actividades que practican mujeres y cuáles hombres, pues vemos cómo se ha ido trasladando, ¿no? Y ese estereotipo lo seguimos arrastrando. ¿Hemos mejorado? Sí, pero la herencia y esa mochila que nos ha dejado a nivel histórico la educación, lo tenemos. Lo tenemos en educación, lo tenemos en educación física. Y si salimos fuera de nuestra parcelita del contexto educativo, pues se da en otros sectores. No es nada nuevo, no es algo que no afecte a otros y que sea una problemática que abordemos solo en materia educativa. Totalmente de acuerdo. Es verdad que a lo mejor hemos heredado pues, esa mentalidad que había anteriormente más militarizada de la concepción del cuerpo o de la actividad física, y como a esas actividades bélicas estaban destinados los hombres, pues a lo mejor esa preparación del cuerpo, esa práctica de actividad física, pues estaba más encaminada a una mejora de la fuerza o de determinadas capacidades que eran necesarias para ese enfrentamiento pues, con otras civilizaciones. Sin embargo, la mujer que quedaba un poco excluida de estas actividades y que debía pues, de quedarse a lo mejor en casa, cuidando de la familia, de los mayores, de los niños, etcétera, pues comprendían que no les hacía falta esa condición física para enfrentarse a otros guerreros y por eso a lo mejor quedaban un poco excluidas de esa práctica de ejercicio. Esa es Ya no hay que irse tan lejos, porque hay también como un par de cuestiones clave. Por un lado, cuando surge el deporte moderno en las public school, eran ellos quienes estaban en esas escuelas, con lo cual el deporte moderno surge en ese contexto masculinizado completamente.
Y han sido las mujeres que se han tenido que incorporar a ese contexto masculinizado, pensado por ellos y para ellos. Y luego, por otro lado, las reflexiones sociológicas que surgían sobre cómo al relegar a la mujer al cuidado del hogar, al cuidado de menores, al cuidado, ahora mismo que se habla mucho, de personas dependientes, se ha entendido que ese trabajo reproductivo que se hacía en la casa y que además no tenía una compensación económica, claro, se quedaba en ese contexto. El varón que trabajaba fuera, que tenía un trabajo productivo y por el que recibía un salario, era quien tenía, entre comillas, derecho para invertir ese dinero en aspectos de ocio como podían ser la actividad física y el deporte. Entonces, parte todo de ya no solo de una educación y una concepción del cuerpo segregada, sino de un contexto tan grande que ha arrastrado todo ese estereotipo que tenemos que luchar y los cambios son muy poco a poco porque son muchos elementos, ¿no?, en los que hay que tener en mente. Bien, tengo entendido que, por lo menos aquí en España, lo que ocurrió es que a principios del siglo XX, en el 1900 y poco, se hicieron varios cambios debido, pues, a diferentes protestas que hicieron las mujeres. Entonces se quiso introducir a las mujeres a formar parte de la política o del sistema social, y en 1931 se les concedió, pues, el derecho al voto. Sin embargo, ¿qué pasa? Que aquí en España llegó la Guerra Civil del 36 al 39 y tras la finalización de esa guerra, lo que pasó, pues a lo mejor es que se acrecentó todavía más esa diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre pasó a tener un rol más de trabajador, como bien habías comentado, más patriota, más disciplinado. Sin embargo, la mujer quedaba relegada a ese rol de madre, más sumisa, más obediente y al cuidado de los niños. Entonces, esto arrastrado desde el 39 hasta el 70, después de 40 años con ese estereotipo tan marcado, con esos roles tan diferenciados, cuesta un poco de romper y de volver a resurgir, por lo menos aquí en España, y en los últimos años ya se está viendo un poco un equilibrio un poco más notorio. Sin embargo, despegarse todavía de ese estereotipo que marcó tantos años, pues en mi opinión cuesta un poco. Sí, sí, totalmente. Y que además estaba institucionalizado que debía ser así. La sección femenina establecía cuáles eran las actividades para ellos y cuáles eran las actividades para los varones. Siempre quedaba marcado, no quedaba la decisión, no quedaba qué está sucediendo socialmente, no. Estaba determinado cómo tenía que ser, ¿no? Y estaba además basado en un argumento que era erróneo, porque era un argumento basado en estereotipos, en creencias ideológicas que relegaron a la mujer a un papel completamente secundario. Y que a medida que hemos conseguido, que hemos salido del periodo de la dictadura, se han ido haciendo cambios hacia esa escuela, de esa escuela segregada a una escuela mixta. Pero no nos olvidemos que juntar a varones y a mujeres en un aula no hace que llegue la igualdad a las clases. El hacer grupos mixtos no genera igualdad. Hay que hacer otro tipo de intervenciones para que realmente la escuela sea coeducativa. Una escuela coeducativa trabaja para la igualdad de género. Una escuela mixta tiene a la gente junta en el mismo espacio. Eso es lo que ocurrió a lo mejor una vez terminó pues la dictadura aquí en España en el 1970 con la Ley General de Educación, también conocida como Villar para sí. Aquí lo que se consiguió es que fueran escuelas mixtas en la cual, pues, convivían niños y niñas juntos. Sin embargo, como bien has comentado, que estén juntos no significa que sea un espacio coeducativo. Después ya pasamos unos años después a la LOCSE en el 1990 y aquí pues seguimos manteniendo esta educación masculina en la cual pues las mujeres deben de adaptarse un poco a ese rol también de la sociedad patriarcal que teníamos por aquel entonces. Sin embargo, estamos ya en la época moderna, ya hemos contextualizado todo el pasado, vamos a hablar un poquito más de actualidad y vamos a pensar que en el 2006, que es cuando se instauró la LOE, es cuando se comienza ya a aparecer el concepto de coeducación. Entonces, después de haber hecho este repaso del pasado y hablando un poco más del presente, de las diferentes leyes que hemos hablado, me gustaría saber en esta tercera pregunta cuál es el rol actual de la mujer en referencia, pues, al deporte y concretamente también a la educación física.
Bueno, yo creo que ahora mismo nos movemos en un marco que a nivel, digamos, legal e institucional hay un reconocimiento y en el papel se habla de que existe una igualdad de género. Lo que pasa es que cuando llegamos a la práctica, esto no es así, ¿no? Y vemos grandes diferencias entre nuestro alumnado. Entonces, ¿cuál es el punto actual? El punto actual es que en el papel tenemos una escuela que nos piden que sea coeducativa, que tenga una intervención específica en igualdad de género, y en el momento que nos dice que tiene que tener una intervención específica en igualdad de género, está reconociendo que no existe una igualdad de género, que hay que hacer algo, porque hay alguna situación que no está siendo todavía del todo bien abordada. Entonces, ¿cuál es la realidad que nos encontramos en las aulas? Yo, después de trabajar un montón en todo el tema este de igualdad de género, una de las cuestiones que me preocupaban eran cuáles son los estereotipos de género que me encuentro en clase y cuáles han encontrado otras personas, ¿no? Y yendo un poco a las investigaciones que se habían hecho sobre estereotipos de géneros y leyendo un poco todo, hacíamos una clasificación en 6 grandes categorías, ¿vale? La primera categoría haría referencia a todos los estereotipos que tienen que ver con el determinismo biológico, es decir, con explicar o justificar que vamos a tratar a nivel educativo o en materia de actividad física y deporte diferente a mujeres y hombres, porque existen diferencias que son naturales y naturalizamos que ellas, por su apariencia física, pueden hacer unas cosas y no otras. O entramos a debates sobre que el vestuario de ella para un deporte es más conveniente una cosa que otra, ¿no? Entonces se acaba cerrando el debate en que la mujer es un sujeto pasivo en el deporte, en que además se sexualiza a la mujer en la actividad deportiva, y eso lo podemos ver en los periódicos. O es una de esas realidades. O nos empeñamos en justificar las diferencias en pruebas físicas en niños súper pequeños, cuando en realidad ahí no hay ningún cambio, ¿no? Y sin embargo planteamos pruebas físicas diferentes en niños y niñas donde todavía no ha habido un desarrollo, ¿no? Entonces se está tirando de esa parte biológica para argumentar algo que es social. Esa diferencia que encontramos en niños y niñas a la hora de desarrollar una determinada prueba física tiene más que ver con su experiencia, con la capacidad y el acceso que han tenido a determinadas actividades deportivas. El otro bloque de estereotipos sería todo lo que tiene que ver con el menosprecio, es decir, que todo lo femenino tiene una connotación negativa, se va a invisibilizar y se le va a dar menos valor. Tienen menos valor los deportes específicos que tradicionalmente se vincularon a las mujeres. Si pensamos ahora mismo en los salarios deportivos, ellos siempre perciben una mayor cantidad económica por su deporte. Los deportes tradicionalmente masculinos son los más visibles en los medios de comunicación. Y así se va construyendo ese discurso. El otro gran bloque sería todo lo que tiene que ver con las subordinaciones, que ellas dependen de ellos. Ellas están en los espacios escolares limitadas por cómo ellos utilizan el espacio. Ellos utilizan grandes espacios, los espacios centrales, los mejores materiales, y ellas quedan relegadas a los lados. Es algo que, si lo vemos en nuestras clases y en nuestros patios, es bastante frecuente. Luego tendríamos todo lo que tiene que ver con la misoginia, que es la violencia directa hacia las mujeres. Una violencia verbal, una violencia física, y esto, uno de los ejemplos más claros, lo tienen todas las árbitras. Ellas sufren más violencia que la que sufren los varones, y además sufren una violencia diferente. Es una violencia que ataca a su cuerpo, que ataca a su sexualidad, y eso no lo reciben los varones de la misma manera. El quinto bloque de estereotipos son todos los que tienen que ver con la heteronormatividad, y es que todo lo que se salga de este patrón lo vamos a calificar para ellas como marimachos y para ellos como mariquitas.
un chico que se dedica a la gimnasia rítmica, sale del patrón tradicional del deporte y automáticamente le ponemos la etiqueta. A lo mejor ahora ya no estamos diciendo, mira este mariquita, pero seguro que vamos pensando, seguro que este chico es gay, ¿no? Entonces tenemos esa mentalidad en la cabeza. El mismo caso con una mujer que se dedica al fútbol o al rugby. Automáticamente queda relegado en un papel inferior y además de menosprecio si te has salido del estereotipo tradicional. Y por último está que todo lo que tiene que ver con el androcentrismo. El deporte, como decíamos antes, se ha construido por los varones y para los varones y se ha hecho con su medida. Ejemplos claros, el lenguaje, la defensa hombre-hombre. Todo este tipo de lenguaje, o que primero surge el deporte masculino y luego está lo otro. Vamos a ver el fútbol, o vamos a ver el fútbol femenino. Primero está lo suyo, ¿no? Se ha construido conforme a ellos y luego están cómo se han sumado las mujeres. Y esa sería un poquillo ahí lo que pasamos. Con 6 pilares bastante bien marcados de cómo está la situación actual respecto a la mujer en cuanto, sobre todo, en materia de deportes. Iba a intervenir en cada final de los diferentes bloques, sin embargo, pues nada, he anotado unas cositas y voy a hacer yo también una reflexión, o podemos establecer un debate para rebatir un poco desde mi punto de vista, pues tu opinión. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras no tanto, ¿vale? Lo que comentas en el primer punto de las diferencias biológicas, es verdad, yo me dedico también al mundo de la investigación, también estoy estudiando ahora mismo un doctorado y es verdad que hasta los 12, 13 años, que es cuando se pasa a la etapa de la pubertad, no existen muchas diferencias en cuanto a físico entre niños y niñas, y ya es en la pubertad cuando se hace pues esa diferenciación, sobre todo pues por diferentes hormonas y por diferentes procesos biológicos, en el cual pues el hombre gana más masa muscular y gana más tamaño, y las chicas pues pegan primero el estirón, pero después pues suelen tener pues una mayor acumulación de grasa y hacen primero un crecimiento, y después el hombre a nivel de media remonta y se hace más grande. Entonces sí que es verdad que esta diferenciación, concretamente en educación primaria, que es donde yo estoy trabajando, no debería de existir, porque a nivel biológico son prácticamente iguales, por lo menos hasta sexto de primaria o primero de la ESO. Entonces en ese pilar estoy de acuerdo con lo que comentas. Después, respecto al dinero que ganan hombres y mujeres a la hora de practicar un deporte, aquí también deberíamos de ver el dinero que genera esa persona cuando practica ese deporte, porque si por ejemplo nos vamos también a deportes como el tenis, hay tenistas muy famosas, hasta Sharapova, hasta Serena Williams, que seguramente ganen mucho más dinero que otros tenistas que no estén en el top mundial, pero que también estén bien clasificados. Sin embargo, como en anuncios, en entradas, ganan mucho más dinero, mueven mucha más la economía, pues entonces reciben unos salarios superiores. En este caso, si comparamos el fútbol masculino contra fútbol femenino, bien sea pues porque llevamos muchísimos años más dedicándole al fútbol y es por ello que los hombres pues han desarrollado mejor sus cualidades para generar un mayor espectáculo, o porque hay una mayor tradición de asistir al campo de fútbol a ver a los chicos. Sin embargo, cuando comparas un partido de fútbol masculino con un partido de fútbol femenino, tenemos pues mucha más gente que asiste, por lo cual las entradas pueden ser más caras porque hay más demanda, y después también, como he comentado, el espectáculo que generan, la calidad a la hora de hacer un pase o de hacer un chut o de entender la táctica, no sé cómo explicarlo, pero es mucho más agradable de momento el fútbol masculino, por lo menos bajo mi punto de vista. La cuestión es que esto se ha basado en el estereotipo y se ha basado en que tú, mujer, no vas a hacer deporte. Efectivamente, hay diferencias si vemos un partido de fútbol masculino y uno femenino. Claro que las hay, pero también las hay si comparo un partido de fútbol actual con un partido de fútbol de hace muchísimos años. ¿Por qué ha avanzado? Porque el conocimiento ha avanzado, porque se han visto sistemas de entrenamiento, pero esa oportunidad de mejorarlo lo han tenido ellos. Sin embargo, ellas todavía no lo han tenido. No se les ha dado esa opción. Entonces, plantearnos esto, lo que tenemos que valorar es que el hecho de que ellos estén ganando más o generando más espectáculo
está basado en que a ellos se les ha dado la oportunidad y a ellas no. No podemos pretender que ellas estén generando el mismo espectáculo que ellos con la cantidad de años de retraso que tenemos en este bloque. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tendríamos que ver ahora que se está potenciando más pues, esa equiparación del fútbol masculino al fútbol femenino, si realmente genera esa expectación y al final, pues obviamente si existe una mayor demanda, empezarán a subir los salarios. Pero ahora mismo no podemos hacer una equivalencia. Lo mismo ocurre en otros deportes. Seguramente Carolina Marín, que es la top número 1 en bádminton, gane más dinero que el mejor jugador de bádminton, que ni siquiera lo conozco. ¿Por qué? Pues porque allá donde va, pues genera más expectación, a nivel de entradas, juega mejor, entonces el salario es más alto. Lo que teníamos que ver ahí es si realmente se consigue consolidar el fútbol femenino, ya que estamos hablando de este tema, y realmente genera pues, una demanda. ¿Qué ocurre con esos sueldos? Si equiparamos demandas, también equipararíamos sueldos. De momento, como no la hay, pues no podemos exigir lo mismo, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que pasa es que ser capaces de solucionar un problema que viene de tantos años no puede dejarse a ir viendo qué es lo que pasa, sobre todo si sabemos y reconocemos, que yo creo que aquí está la clave, en que las situaciones de partida y las oportunidades que han recibido ellas no son las mismas. Entonces, no podemos pedirles lo mismo. Tendremos que ir haciéndolo conforme queramos dar solución y dar respuesta a la situación que han venido viviendo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Bueno, por eso actualmente se está viendo pues, un cambio de paradigma y se está dando también ese protagonismo, esa visibilidad de las chicas, lo cual me parece genial. Y pues pasamos rápidamente a los últimos puntos, lo de los espacios en los patios. Es verdad que, bien sea por esa tradición, por esa mochila que decías tú, por esa herencia, pues los niños suelen tener unos juegos o participar en unas actividades que requieren mucho más espacio. Y después las niñas, pues por elección, ya sea por lo que han aprendido en casa, por lo que socialmente vienen arrastrando, pues necesitan menos espacio. Entonces, es verdad que tú observas un patio escolar y por lo general los chicos ocupan más espacio que las chicas. Sin embargo, yo que estoy trabajando de maestro, no ponemos ningún impedimento a las niñas para que jueguen en el espacio de los niños o para que jueguen juntos. Entonces, aquí ya tendríamos que ver o que tenemos que estudiar si esa preferencia por el espacio o por diferentes tipos de juego viene por una preferencia real intrínseca de las niñas y de los niños, o si es algo cultural que arrastramos, o si es una mezcla de las dos. Y ver también de qué forma tanto niños y niñas están a gusto o están de acuerdo en que el espacio en el que jueguen es el que ellos quieren, que no viene impuesto pues por otros aspectos que no tienen que ver con su intencionalidad o con sus ganas de pasárselo bien. Esa es mi opinión respecto a los espacios. Sí, yo no niego que los niños y niñas tengan intereses diferentes. La cuestión es que desde que son bien pequeños, a ellos les hemos regalado un balón y a ellas no les hemos regalado ese balón. A ellas les hemos pedido, quietecita está más guapa, y a ellos les hemos valorado cuando se han movido, cuando han luchado y cuando han peleado. Entonces es normal que luego lleguen al cole y la ocupación de esos espacios y las actividades que hacen sea completamente diferente y tengan diferentes demandas, pero porque no les hemos dado otra opción. Y tampoco estoy muy de acuerdo, ¿eh? Las niñas ocupan menos espacio, no quieren meterse en el campo. Claro, yo no me quiero meter en el campo de los chicos a que me den un balonazo. Yo o un chico al que no le guste el fútbol, porque además ya no solo que me den un balonazo, sino que me andan gritando. Pues claro, en el patio también aprendo que mejor me voy de ahí, vaya a ser que me den un balonazo o que me estén gritando, porque para nadie es agradable esa situación. Entonces, al final, no solo es el interés. Yo hay cosas que no sé que me despiertan interés porque las desconozco. Entonces tendremos que dar herramientas para despertar esos nuevos intereses que estamos viendo que no surgen y que son diferencias que estamos naturalizando y que no son naturales, sino que tienen una explicación y un contexto social, que es el estereotipo, que tiene esta explicación sociológica previa. Vale, por eso, como ya habías comentado al principio, al responder esta pregunta, las leyes actualmente pues, están a lo mejor haciendo hincapié en esta tolerancia a la igualdad de género, en este pensar en el rol de niños y niñas
para que no exista esa diferencia. Y entonces es verdad que la última ley, la LOMLOE, pues en diferentes artículos y en las diferentes leyes que desarrolla, sí que tiene en cuenta esta diferencia de género y esta coeducación para que al final se consiga llevar a la práctica, y veremos si realmente de esta forma, pues ahora tenemos que romper un paradigma que teníamos desde a partir de los años 70 hasta ahora. Ha venido un proceso de evolución que está transformándose, y vamos a ver si con las últimas medidas pues realmente conseguimos esta coeducación y esta igualdad, que es lo que pretendemos. Como habéis podido observar, se nos ha ido el tiempo en este debate tan interesante, y es que dejaremos las preguntas número 4, número 5 y las preguntas y respuestas rápidas, que hacen referencia más a esta parte práctica de la igualdad de género en educación física, lo dejaremos para una segunda parte, en la cual pues contactaré con Ana de nuevo y realizaremos esa segunda parte de la entrevista, que espero que sea tan interesante como esta primera. Que la verdad es que yo he estado súper a gusto, he estado súper intrigado con todo lo que iba contando Ana. La verdad es que me ha parecido súper interesante, y es por ello que hemos establecido un debate, una conversación, un diálogo, y al final pues se nos ha ido de la mano el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Os dejaré la próxima entrevista aquí mismo. Ya sabéis que si queréis llevar la educación física al siguiente nivel y no perderos ningún vídeo, os podéis suscribir por aquí. Muchísimas gracias por todo.